me permito presentarles a la licenciada Leslie Judith Muñoz Gutiérrez, licenciada en Psicología, con formación en Terapia del Lenguaje, egresada del Centro Universitario de Los Altos, con diferentes cursos que abarcan los temas de prevención del suicidio, trabajo en equipo, mindfulness, entorno y desarrollo cerebral del niño, braille y sexualidad humana, así como terapia del lenguaje y desarrollo infantil dentro de las estrategias de última generación, este último impartido por Conecta Academy Latinoamérica. Cuenta con experiencia en la evaluación e intervención de alteraciones del habla, lenguaje, comunicación y funciones orofaciales en niños y adultos. Labora en la clínica Oír Bien, un espacio dedicado a la atención integral y oportuna a infancias con necesidades comunicativas. Y el día de hoy trae para nosotros el tema de alteraciones con actividades prefrontorias. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, me presento, soy la licenciada Leslie Judith Muñoz Gutiérrez y pues ya me introdujeron, pero pues quería presentarme cordialmente y desearles una muy bonita noche. Ok, hoy vamos a hablar de las alteraciones en las actividades prefonatorias. Antes que nada quisiera que comprendamos qué son las actividades prefonatorias para después comprender cuáles son las alteraciones que podemos observar en estas. Ok, sabemos que es un proceso que nos permite como infantes adquirir y aprender los primeros fonemas o el primer idioma de la vida, ¿verdad? Existen muchos niños que van a necesitar una ayuda o un espacio especializado para poder realizar estos fonemas. Y es algo de lo que yo pues trabajo y quisiera hablarles más. Ok, más que solamente basarnos en la fonación o decir, es que no saben producir la R, es que la S se lo complica, quisiera que nos fuéramos más atrás. Porque este problema se arraiga desde antes de que el niño empiece a fonar, desde la parte de que él empieza con la respiración, desde antes cuando ya empezamos con una succión correcta. Ok, ¿qué involucran las actividades prefonatorias? Sí, son acciones fisiológicas previas a la producción de fonemas, como la voz, y prepara así el sistema para la parte vocal de la misma. Ok, vamos a hacer algo para que me comprendan un poquito mejor. No quiero hablar solamente de fonemas, de musculatura, quiero que comprendamos qué es el habla, qué es el lenguaje y qué es la voz. Vamos primero, ¿qué es la voz? La voz es la parte de cuerdas vocales, la vibración de cuerdas. El habla, ¿qué estructuras están basadas en el habla? Ok, es mi musculatura orofacial, mis labios, mi lengua, mi paladar y cómo estas van a estar involucradas. Y el lenguaje, que es lo que yo me baso. El lenguaje lo tenemos aquí. Es que yo sepa y comprenda cuáles son las cosas y después ya pueda hacer una producción de esto. Esta de la involucración principal, pues sí, es la respiración, es la principal base para una fonación correcta. La coordinación fonorrespiratoria o el control de la respiración, que yo puedo mantener una respiración de forma prolongada para poder hacer una producción correcta. El control del soplo. ¿Dónde podemos ver esto? Muchas veces los niños pueden llegar y no sé si les ha tocado que tienen un niño que habla y habla y habla y agarra el aire. Ok, cuando no tenemos un buen control del soplo, una buena respiración, es cuando vamos a ver estas características. Y esa es una alteración en la prefonación. Los movimientos de la mandíbula. Cuando los niños llegan conmigo a terapia, hacemos una valoración completa de cuáles son las estructuras que están involucradas. Como les decía, la voz, la parte de cuerdas vocales y también del habla. La lengua, el frenillo, el paladar, si estamos mordiendo lengua a la hora de fonar.
Los movimientos sí son de lengua y mejillas, pero va más allá. Vamos a utilizar el aire para poder hacer una producción correcta. Un poquito pues, rasgos principales, cuáles son los sistemas que están involucrados. Sí, es la parte de la respiración, el flujo del aire, la laringe, boca, y la parte resonadora, que es la cavidad nasal también. Se nos puede escapar aire también por la nariz o hacemos una producción inadecuada. Lengua y labios. Vamos a hablar desde antes, desde que estamos pequeñitos, cómo es que estamos estimulando la fonación. La succión. La succión sí es un reflejo que tenemos en los infantes, muchas veces podemos verlo alterado. Les comento un poquito, hace poco realicé una presentación igual en el Hospital Regional de Tepatitlán, ayudando a enfermeras y a los médicos de masaje orofacial para poder estimular la succión en niños prematuros y pasar de sonda a una alimentación complementaria. Pero es una base. Después sí, la succión se va a volver a un proceso o más bien una interacción. Y sí, es una actividad mandibular incorporando patrones. Pero ¿qué relación tiene con el habla? Al hacer succión estamos haciendo presión y estamos haciendo cierre labial. Y aquí es cuando entran los fonemas bilabiales, o son los principales. Estos fonemas van a estar presentes durante toda la presentación, pero son la base. Si existe un problema con estos fonemas, después vamos a tener más problemas con los demás fonemas. Sí, la succión me va a favorecer una buena coordinación de respiración y deglución, pero va más allá. Es una forma de reproducir y hacer movimientos para después a contribuir al habla. Ahora vamos a hablar de la masticación. ¿Por qué es importante hablar de esto? La masticación sí es este movimiento que hacemos, destruir los alimentos, y cada alimento va a ser distinto. No va a ser lo mismo que yo esté comiendo un alimento de textura muy dura o uno más blando. Por eso es importante cuando empezamos con una alimentación complementaria con los niños, que no vamos a estar todo haciendo súper triturado o solamente papillas. O los trozos muy grandes también puede ser un problemita, pero pues sí, tenemos que ir estimulándolo. Sí, es una conducta motor bucal, y sí, la velocidad tiene muchísimo que ver con la dirección, porque pues cuando estamos masticando nuestra lengua va a ser el bolo alimenticio para un ladito, para el otro, y ahí ya estamos estimulando la musculatura. Y también estamos protegiendo ya vía aérea, vamos viendo cómo se está generando la deglución. El ciclo de la masticación sí cambia con el tipo de oclusión o el tipo de alimento, que es algo clave y que me gusta hacer. Yo en terapia utilizo el masaje orofacial, que es con una herramienta que ahorita les voy a mostrar, pero yo la hago junto con alimentos. ¿Por qué? Porque me ayuda. Por ejemplo, con mis niños que tienen problema para poder hacer la lengua hacia arriba, yo pongo un alimento un poco más pegajoso, muchas veces como Nutella o mantequilla de maní, para que el niño con su misma lengua vaya quitando el alimento. Entonces sí, cuando veo un niño que no tiene una buena masticación, sí puede ser un reflejo que del día de mañana su alteración en los fonemas va a ser muy clara. Ok, ahora vamos a hablar de los fonemas o la parte que tiene relación con la masticación. Sí estamos fortaleciendo tanto lengua como labios y la mandíbula, pero también estamos haciendo una coordinación motora. En terapia no solamente yo voy a estar viendo cómo el niño habla, tengo que ver que motormente el niño tiene la articulación hasta cuando camina, en cómo se mueve, en cuál es su posición cervical cuando está hablando. Cuando hacemos la presión de alimentos estamos estimulando mandíbula y al mismo tiempo estamos estimulando los fonemas que son dentales, como es la T, la D y la S. ¿Por qué tenemos que estimularlos aparte muchas veces? La S es un fonema complejo, se consolida a los 6 años. Ese es un pequeño paréntesis, el lenguaje se tiene que terminar de consolidar a los 6 años. Iniciamos desde temprana edad con estos que son las actividades prefonatorias, y a los 6 años se supone que tenemos que tener ya todos los fonemas. La S es complejo, al igual que la R, porque la R es vibratoria, entonces se tiene que hacer una buena estimulación. Como les decía, aquí están los fonemas, los bilabiales, que van a estar presentes toda la presentación. Es nuestra base. En el lenguaje es la base para saber que todo vamos bien. Si un niño llega con 1 año y medio o 2 y ya tenemos bilabiales, súper bien. Ahora hay que seguir la producción de los fonemas
que son estos. Aquí, que son los dentales. Cuando estamos triturando, pues tenemos que hacer ¿qué? El cierre labial. Ahora hablemos de la deglución. Es un tema que a mí me parece muy importante y muy interesante, porque más allá de solamente estructuras musculares que nos ayudan a una alimentación correcta, estamos haciendo un proceso neuromuscular para el paso de alimentos. Sí estamos involucrando la faringe y la parte respiratoria, porque pues si yo estoy comiendo, tengo que estar respirando, ¿verdad? Es complejo. Sí requiere una coordinación entre respiración y la protección de la vía aérea. Esto lo podemos ver también muchas veces lo vamos a comparar como en adultos mayores, cuando ya existe un problema de que no existe la protección de vía aérea. Pero en niños también podemos observar eso en casos de algunas alteraciones musculares. Comparte la musculatura tanto del habla como en la fonación, pues que estamos utilizando cuerdas vocales cuando hablamos y tenemos que hacer una vibración correcta. Un funcionamiento adecuado influye básicamente en toda la organización orofacial. ¿Cuál es la relación de la deglución con el habla? Me gusta ponerles así los fonemas como para que comprendan que cada estructura y cada etapa de nosotros, desde que empezamos con la succión, desde que hacemos ya alimentación, va a hacer que nosotros podamos tener una producción correcta. Ahorita les voy a dar un poquito un caso clínico que quisiera que veamos juntos para que ustedes el día de mañana hayan consulta o hasta con la familia sepan cómo actuar ante estos procesos o esta inadecuación en la fonación. Aquí estamos haciendo una coordinación, porque estamos haciendo succión, masticación y deglución. Ya tenemos 3 cosas, o sea, ya es complejo. Sí es un control oral y un tránsito del bolo, cuando yo voy a pasar el alimento. Es un movimiento sí que puede ser más de la parte orofacial, pero me gusta más que lo veamos desde acá. En la parte de la deglución, yo también utilizo el Bass Body para hacer un masaje y también ver las estructuras que estamos correctas. Ok, aquí son los linguales, entra también la y r. ¿Por qué? Porque cuando yo hago deglución tengo que estar pasando el alimento de un ladito a otro y luego lo paso hacia atrás, ¿ok? Entonces aquí ya estoy en la parte lingual, mi lengua tiene que ser un músculo bien estimulado para una producción correcta. Y de nuevo aquí nuestros bilabiales, esos siempre están. El soplo. Ok, en terapia es algo que yo tengo que estar estimulando conscientemente, porque cada uno de los niños tengo que valorar si tenemos un soplo adecuado, si se está teniendo el soplo adecuado y si se está teniendo también una respiración correcta a la hora de fonar. Si es una acción voluntaria, por ejemplo, si ustedes cuando están con burbujas, no sé, estamos haciendo un soplo, yo estoy utilizando mi estructura orofacial para hacer un microcierre, hacemos como los besitos y para mantener el soplo y hacer la burbuja. Muchas veces en terapia es de las actividades que dicen los papás, nomás me lo puso a soplar burbujas, pero yo ya estoy valorando si el niño puede producir un soplo adecuado. También hay como juegos que les voy a comentar que yo hago con los niños, que es como el popotito y con una pluma para ver si lo pueden hacer, si pueden mantener y cuánto tiempo mantienen ese soplo. Cuando él no cierra bien los labios o los niños no tienen un buen cierre labial, el soplo va a ser inadecuado. El soplo nos tiene que estimular distintos fonemas. ¿Por qué? Porque son ya los complejos, ya estamos en la... y es puro aire. Y si un niño no tiene un buen soplo, su coordinación y su control va a ser inadecuado. Ok, estamos en el control respiratorio del soplo y al igual de la fonación y la respiración, porque el niño tiene que agarrar aire y sacarlo de un modo adecuado, no en pausas, sino constante. Son estructuras orofaciales pues implicadas, es labios, lengua, mejillas, el paladar y el diafragma. También cuando yo estoy valorando en terapia tengo que valorar la parte del frenillo, que no tengamos lengüita de corazón, porque también aquí puede verse inadecuado y muchas veces llegan los papás de que
es que no me saca la S, tú nomás estimúlame la S, pero no es solamente la S, hay que irnos más allá porque seguramente va a tener una producción inadecuada de F o I. Tenemos que ver todo como una estructura compleja, no solamente es, ay, estimula la S con los ejercicios, no sé si han visto en Instagram de cómo hacer la S, que es el cierre, la sonrisa y sacar el aire, es más allá, tengo que ver si su estructura es adecuada. Ahora sí, ya nos vamos a ir a la voz, ya estamos haciendo fonación, ya estamos haciendo una producción. Sí, es el resultado de la vibración de mis cuerdas vocales. Aquí vamos a irnos nada más a la parte de vibración. Y sí, depende mucho de mi flujo de aire y la presión de la presión subglótica. Requiere una coordinación tanto de la respiración como la fonación, cómo estoy haciendo esa vibración. Está influida más que nada por la postura y la tensión. No es solamente voy a ver que tenga el paladar correcto, que tenga la parte del frenillo bien, que pueda hacer soplo, es cómo el niño tiene la tensión también en la parte cervical, mandibular. Hace un momentito en la entrevista les comentaba, muchas veces los niños llegan a terapia y pues a ver, vamos a checar, y les digo, ok, lo que está pasando es que el niño me está adelantando lengua y la muerde, entonces el niño no se entiende nada porque está hablando con la lengua adelantada, o cuando están mordiendo la de los lados. Eso es fácil de ver en la valoración física de los niños, pero sí es algo que tenemos que ver, y no solamente como una estructura de, ay, es que no le entiendo nada, yo no sé qué está pasando. Puede ser que el niño ya está haciendo los fonemas correctos, pero la musculatura y la tensión que tiene en la parte de mandíbula y lengua es tanta que no se puede comprender. También hay cosas que hacemos en terapia, que es también la relajación, porque muchas veces pues decimos, ay, un niño que va a andar tenso, ¿qué va a traer? Pero sí, muchas veces el nerviosismo o el que mamá o papá les dicen, a ver, dilo otra vez, ¿cómo hace la serpiente? Y es repetitivo y repetitivo. Algo que siempre me gusta decirle tanto a papás como en la parte de acá, pues en las conferencias, con un niño hay una regla de 3, ¿ok? Si yo le dije las cosas una vez y no pudo, le dije 2, no pudo, a la tercera, ok, hago una pausa, la digo yo y se acabó, porque si no empieza la frustración y el niño ya no va a querer y va a asociar el, ay, tengo que estar repitiendo el fonema y es muy complicado. La tensión de la voz también es algo que muchas veces puede hacer que los niños asocien de forma negativa la terapia. Por eso es algo importante que la terapia sea adecuada y no solamente sea repetición de fonemas, repetición de punto y modo de articulación de cada uno de ellos. Tenemos que irnos más allá, en la comodidad del niño, en la postura del niño, en cómo está, porque no va a ser el mismo niño que llegó a la primera terapia y todo tímido, no quiere hacer nada, al niño de la tercera terapia que yo lo traigo canchado entrando al consultorio como puedo. Ok, las principales alteraciones. Las principales alteraciones prefonatorias, vamos a hablar de estas como más en general y después en el caso clínico nos metemos, ¿sale? ¿Vale? Aquí les hablo de las alteraciones respiratorias, que es la respiración clavicular, cuando estamos viendo cómo el niño, la persona está respirando y sus hombros se van levantando de más, ¿ok? La respiración superficial, aquí es clave y no solamente se ve cuando estamos haciendo el habla de que está hablando y se cansa, sino que la respiración del niño es entrecortada. Hay muchas veces que en terapia podemos ver a niños que fueron oxígeno dependientes por la parte de prematuros, y aquí es importante el ver cómo es su respiración y cómo la voy a estimular. El bajo control respiratorio, aquí entra lo mismo. Si fue oxígeno dependiente, su estimulación es completamente distinta. ¿Cómo la voy a hacer? No solamente basándome en pues que respire, ¿no? No, nos vamos a ir a más, a ver cómo vamos a trabajar su respiración, y es algo que a mí me gusta mucho hacer. Pues yo como terapeuta siempre estoy como pues enviando informes a los médicos. Yo creo que van a decir, ay, qué enfadoso, otra vez me mandó un informe, pero es algo que me gusta hacer, que tengamos una información de todo. Yo tengo sus antecedentes como terapeuta de lenguaje, como psicóloga muchas veces también veo situaciones con los niños y les digo a los papás, no, pues vámonos con neurólogo, no, pues vámonos con psicólogo ya para terapia bien, acá en la parte de psicología, y
me gusta mucho hacer eso, que veamos todo en un conjunto y podamos trabajar. Las alteraciones musculares, ok, la hipertonía en cuello y hombros, esa tensión que existe, la tensión en la laringe, esa es un poquito más difícil de encontrar, pero es como cuando estamos escuchando y la vibración de sus cuerdas es inadecuada, como que como la vibración es muy corta en sus cuerdas. Y la rigidez mandibular, desde la estructura orofacial, cuando yo voy a hacer el masaje, antes de empezar el masaje siempre vamos a utilizar herramientas para que en casa me lo adapten. ¿Por qué? Porque en casita lo tiene todo el día y yo nomás lo voy a tener una hora. Cuando yo voy a hacer una revisión, pues sí, de estructura orofacial, siempre les digo a papá, se van a llevar su cepillito y vamos a trabajar con ese. ¿Cuál es ese cepillito? Es este. Esto es nuestro mejor amigo de las terapeutas para que mamá nos ayude en casa. Obviamente en tomamos un momento para que mamá aprenda, porque luego al rato ahí me le mete el palito hasta la garganta. No, siempre estoy así, en horizontal. Y cuando yo voy a hacer una revisión muscular, en la primera sesión nunca lo voy a hacer. ¿Por qué? El niño viene tímido, está nervioso, no voy a poder revisarlo bien. Primero les digo a las mamás, llévense, adáptenmelo, háganle como cosquillitas, si él se deja le hacen como bolitas en lengua, en mejillas, y después ya yo voy a sacar cómo voy a estimular, que es con la herramienta que les he comentado pues toda la sesión. ¿Es esta? Pues es la herramienta que utilizamos en terapia de lenguaje para una estimulación de habla. El ritmo de habla también lo estimulamos con esta. ¿Desde qué cosa? En cada una de las cabezales son distintos y cada uno es para una cosa adecuada. Por ejemplo, ese que es el osito, aunque decimos, pues se ve bien bonito, la parte de orejas me ayuda a estimular la musculatura tanto de frente como en la mandíbula. Y la parte de la nariz me ayuda a estimular la parte de mandíbula. Es una vibración muy corta, no exactamente todo el tiempo vibra, sino que hace vibraciones cortas que pues está estudiado que ayuda a que se favorezca. Ahora vemos acá las otras cosas. ¿Ven esa cucharita de ahí? Esa es la que les digo que yo utilizo para hacerla con alimentos. ¿Cómo voy a utilizarla? Tiene unas texturas que me van a ayudar a poder posicionar el alimento en distintas partes de su cavidad para que él pueda estimularse. Estos de aquí que tienen las bolitas, pues son dos. Este es para los más pequeñitos y este es cuando ya están un poquito más grandes. Pero estas dos herramientas me ayudan a estimular tanto sus mejillas, que son las importantes para poder hacer una fonación correcta, como también su paladar. Con este más que nada hacemos en paladar, y ya con este rosita de aquí pequeñito es como yo voy a posicionar lengua. Pero hablando de la terapia, muchas veces me gusta que lo entendamos como un hábito. El niño ya puede a veces llegar y ya tiene como un habla. Si yo llego a cambiar ese hábito, tengo que estar reforzándolo, ¿ok? Pero pues volvamos a la parte de la valoración. En la rigidez de la mandíbula, una valoración rápida, voy viendo cómo está la tensión mandibular, está muy tenso, tiene una tensión extra, y aparte le veo la lengüita que tiene marcas de los dientes que se lo están mordiendo. Ok, ahora vamos de las alteraciones de la coordinación. Una mala sincronización de respiración y voz, como yo a ratitos, ¿verdad? Se me escucha, pero tenemos que también entender que se tiene que hacer una respiración para poder hacer una producción de la voz correcta. ¿Cuándo podemos ver eso en los niños? Sí, cuando están hablando y muchas veces se entrecortan los fonemas. El ataque brusco vocal son esos niños que sentimos que hasta hablan como un poquito como así, y aparte la parte vocal es brusca, o sea, su lengua siempre está adelantada. Y el inicio de la fonación forzado. Muchas veces cuando estamos tratando de que un niño hable y estamos preocupados de que es que ya tendría que estar hablando, ya tendría que estar haciendo tantas cosas, si yo hago una fonación inadecuada o estoy haciéndolo y lo estoy estimulando de una forma inadecuada, esto sigue siendo un riesgo en su alteración y su coordinación de actividad prefonatoria. Tiene que tener un proceso,
Ok, los signos clínicos que podemos observar tanto en consulta, obviamente podemos ver el levantamiento de los hombros, como les comentaba, el uso excesivo de la musculatura cervical, a veces hasta la parte de que están muy agachaditos y hasta la mamá dice, no, él siempre está como muy tenso, tiene hasta sus hombritos así. Eso también es clave. El escape de aire durante la emisión, que se les va el aire por la naricita o que están tratando de hacerla y del aire se nos va, o sea, no se escucha como es. Obviamente hay cosas que son más complejas, que puede ser como la rotación de fonemas. Esa es otra área, esos ya son los trastornos de los que les voy a hablar. Una dificultad para sostener la fonación. Yo siempre cuando lleguen mis niños vamos a hacer punto y modo de articulación. Va a ser puro grito en la clínica. Vamos a estar haciendo primero la parte vocal, vamos a hacer las vocales y van a estar gritando. ¿Por qué quiero que griten? Porque es una parte que tienen que hacer el esfuerzo y lo tienen que mantener. Quiero que esté gritando y quiero que la haga durante cuánto tiempo. Y yo como terapeuta ver si puede ser prolongado o no. La voz tensa o entrecortada. No es como tal que tenga tartamudez o así, sino que se entrecorta porque su vibración de cuerdas vocales no está siendo adecuada. Ok, este es el caso clínico que les quería hablar un poquito. Una paciente de 5 años que acude a terapia de lenguaje debido a dificultades para ser comprendida por otras personas. ¿Por qué por otras personas? Porque cuando ya tenemos nosotros un niño en casa que nos tiene un buen lenguaje, una buena habla, nos vamos a acostumbrar a escucharlo así y nosotros le vamos a entender. Pero el día de mañana que vaya a la escuela, que esté con los maestros, no lo van a entender tan fácil. Durante la valoración se observa una respiración predominantemente oral, una dificultad para mantener el soplo constante y se escape de aire durante la emisión. También presenta una postura lingual baja y dificultad en la producción de algunos sonidos del habla. En la producción de los sonidos del habla, ok, ya vimos qué edad tiene, 5 años, y a los 6 se tiene que terminar o se tiene que consolidar el lenguaje y el habla. Ok, es un caso clínico muy básico, una valoración más de habla, porque la valoración del lenguaje es con otras herramientas, son con pruebas estandarizadas como el PLON-R, entre otras pruebas que nos ayudan en la parte, pues sí, de comprensión o la parte de la agilidad mental. Ok, quisiera que lo comprendiéramos un poquito así. La respiración nos ayuda al control del aire y la fonación al movimiento articulatorio del habla. Ok. Antes de ver exactamente qué es lo que está pasando, sería más que nada importante valorar si la función tiene un buen funcionamiento como base para la producción del habla. O sea, ya vi aquí que la niña pues sí no puede mantenerme el soplo, tiene escape durante las emisiones, y aparte la lengua está baja. ¿La lengua baja qué es? Hasta la hacen como la punta hacia adentro y los dientes están haciéndose la presión, ¿ok? Esa es lengua baja. La lengua alta casi siempre están mordiendo lengua con los dientes hacia adelante. Es importante sí hacer una valoración antes de centrarnos únicamente en su articulación, que es, es que no habla, pues ejercicios, estructuras. Vamos a irnos a antes. Ok, es una niña de 5 años, fue prematura, ¿qué fue lo que tuvo? ¿Cuándo empezó la emisión del habla y del lenguaje? ¿Cuál es la estimulación que tiene en casa? ¿Cuáles son las demás cosas? Y no solamente verlo como eso, como no está fonando adecuadamente o no puede producir un fonema. Si existe una dificultad para la base, puede influir en las etapas posteriores. O sea, si ella está teniendo este problema y este escape de aire, a la hora de que esté más grande vamos a tener un problema no solamente en su fonación, sino hasta en la base de la seguridad. Porque a mí me gusta siempre comprender que los niños se están aprendiendo en el habla, en el lenguaje, y ellos tienen la seguridad de hablar, porque ellos no saben cómo se dice adecuadamente y ellos van a tener la seguridad, pero a un niño siempre hay que darle la seguridad
de poder hacer las actividades y poder hablar, poder fonar y poder equivocarse también. Ok, quisiera hablar un poquito de cuáles son los trastornos que están asociados a las alteraciones prefonatorias. Ok, la alteración de los sonidos del habla, son de los que les hablaba, que no dice un fonemita o dos, o se le complican los fonemas que son de aire, como la disartria. Ok, vamos a hablar un poquito de esta parte. La disartria muchas veces podemos comprenderla como que en vez de diga pelota, dice tota. Un poco la parte de rotación de los fonemas y una, o se come el fonemita, ¿verdad? O no me lo produce. El trastorno miofuncional orofacial, pues está ligado también al tipo de trastornos como serían los neuromotores, la parálisis cerebral o el síndrome de Down, que tenemos sí una funcionalidad motor oral pues sí no adecuada, o tenemos esta musculatura un poco más blanda o tensa, porque en síndrome de Down pues sí podemos ver que el niño va a tener mejillas y boca y un cierre labial inadecuado, se nos sale la babita, pero ahí se estimula para fortalecer. En parálisis cerebral no, en parálisis cerebral sabemos que va a existir esta espasticidad de los músculos, entonces es una estimulación diferente, pero son trastornos que están asociados a una alteración. Trastornos de la voz muchas veces puede ser con niños. Estos son trastornos que podemos verlos más físicamente, pero existen otros como sería la parte de la producción de habla, que no lo hace o que lo hace interrumpidamente, que son diferentes, o también como el mudismo selectivo, que muchas veces ya me llegan a mano, tiene mudismo selectivo porque ya me dijeron en el kinder. No, vamos viendo también parte biológica de los trastornos y vamos a ver la parte, ahora sí la parte psicológica, cómo es que se está trabajando la parte emocional, ver al niño como un todo. Ok, esta es la terapia motor oral o oral motora. Sí es una intervención que es una parte de la evaluación, pero más que solamente de la evaluación vamos a hacer un funcionamiento. Entra aquí el cepillito que les enseñé, el vibrador, y cómo es que se tiene que estimular. Sí vamos a ver el movimiento y la coordinación que interfieren, como es en la parte de respiración, alimentación, fonación o habla. ¿En qué se basa? Voy a evaluar identificando qué es lo que está pasando, cuál es la fuerza que tiene en su tono muscular, en su postura, en su coordinación y sus estructuras orofaciales. La intervención, voy a seleccionar las estrategias adecuadas para cada uno de los casos y después hacer las actividades de acuerdo a esa función. Como les decía, cada caso va a ser diferente, puede que tengamos una tensión muscular o puede que tengamos la musculatura más blanda. Integración funcional. ¿Qué es la integración funcional? Pues sí, yo ya hice la estimulación de terapia, yo ya sabe decir la S, pero pues el día de mañana que yo voy a dejar de estimular, ¿cómo van a seguir que el niño siga haciendo estas actividades reales en casa? Desde una parte chiquita de que me lo pongan a soplar burbujas, o desde la parte en la que como padres estemos atentos a cuál es la coordinación que está teniendo, y si volvemos, como les digo, muchas veces se hace hábito la forma de hablar. Si volvemos a esos hábitos, ¿y cómo lo vamos a cambiar? Sí, son las actividades, como les digo, la respiración, la masticación, la deglución y la producción de la voz. Están las bases para poder entender que es una parte funcional para después estimularlo ya en terapia. O sea, como todos los niños tienen que tener estas bases. Ok, estas son algunas de las actividades que yo les comentaba que hago en terapia. El control de la respiración, pues soplar las velitas o inflar los globos. Estoy viendo ahí si hay cierre labial, que es muy importante. El soplar el papel. En la relajación, ahorita les voy a poner a hacer un ejercicio cortito, pero que quiero que hagamos que es de relajación. Si hay la movilidad cervical, una relajación de la mandíbula. Yo muchas veces pues llegan los niños a terapia y están de que no, ya no quiero hacer nada. ¿Cómo yo voy a hacer una relajación o cómo voy a estimular? Hay ejercicios súper básicos. Yo a veces hasta me los pongo primero a hacer una canción, vamos a bailar y después vamos a respirar. ¿Por qué? Porque es importante la relajación para una buena producción o una buena terapia. El control de aire es
Estos dos, la respiración y el aire, hay que ponerlos en diferentes. ¿Por qué? No es lo mismo que yo pueda hacer una aspiración correcta a un control de aire correcto, que sería como en el soplar el popote o hacer las burbujas. Tengo que hacer yo un soplo adecuado, una parte muscular adecuada. La coordinación de la respiración y voz, la emisión prolongada de las vocales, que era lo que les decía, y la vibración labial, que sería el... Ahorita no puedo porque no traigo labial, pero es como... Eso me ayuda a relajar y también me ayuda a hacer una coordinación de su voz. Me ayuda a poner. Top of the palate, so it's going back and forth from the top is down. It's actually good to slowly work your way backwards and kind of help reduce that gag reflex. So I wasn't very far there yet, so I can just stop. So then I just start up here, and then I can slowly work my way back. And the more you do this, the less will bother you, because I also use my gag reflex too. Really good here. I'm also we can also just kind of help with this tongue. We go here, we put our finger on it, we're just going to try to reach towards that with this tongue. And that just kind of stretches and stuff down like that. And what we're going to do is just press it on the gums. Just massaging those gums. Good job. Massaging those gums. Good job. All right, all set. Ok, este video pues es cortito, pero habla de cómo es el masaje orofacial con niños más pequeños. Cuáles son las bases que hacemos. Para iniciar siempre tenemos que ir de afuera hacia adentro. Vamos a hacer primero la estimulación de la parte de musculatura externa para después ir a la interna. Notan que ella hace mucho el masaje en la parte de las comisuras de los labios, que es importante para la estimulación del cierre adecuado y también para hacer una buena... Pues sí, que el niño tenga una fuerza, que pueda hacer ese movimiento. El cepillo que utilizo muchas veces también es para hacer la fuerza de lengua, que es algo que podemos ver en casita con mamá. A veces les digo, vamos a tomar y vamos a echar la lengua para un ladito y que el niño trate de sacarlo de su boca. Así se hace una estimulación de la musculatura para poder hacer una producción correcta. Ok. Si las bases de la prefonación no son correctas o no están bien establecidas, la producción vocal se vuelve ineficiente. Yo sé que es un tema un poquito cansado, un poco redundante, pero me gustaría que se quedaran con que la producción del habla va desde el inicio, desde cuando están pequeñitos, desde que nacen, y se tiene que ir estimulando hasta grandes, y hasta los 6 años sí, es la edad que decimos neurológicamente, ya tiene que tener una producción de habla, pero en muchos casos podemos hacer algo y que ustedes como médicos pueden hacer una buena, pues sí, revisión correcta y poder derivar para poder ayudar a esos niños que no tienen una buena fonación. Ok, esta es la actividad que vamos a hacer. Hemos ido a muchas escuelas a hacer, pues sí, presentaciones y a mí siempre me gusta decirles, ok, como maestras hablan todo el rato, pero también como médicos se echan 1 o 3 o 4 consultas y están hable y hable y hable y al rato terminamos bien cansados. Esta es una actividad que nos puede ayudar o podemos hacerla rápido, que no son 4 minutitos y podemos hasta notar la diferencia cuando yo soy consciente de toda la parte de mi musculatura para poder hacer una fonación mejor.
Ok, van a colocar una mano en el abdomen y la otra en el pecho, por favor. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Eso lo vamos a hacer 5 veces, ¿ok? Ahora quiero que hagamos la vibración labial. Vamos a hacer con el aire constante, ¿eh? Porque ya sí voy a ver si traen una alteración ustedes también. ¿Ok? Un último más fuerte. Gracias. Ahora quiero que hablen. Quiero que digan una frase. Hola. ¿Cómo escuchan su voz? ¿Cómo se siente su voz? ¿Cómo se siente su vibración de las cuerdas vocales? Es diferente, es un ejercicio corto, pero que me ayuda a yo utilizar mi herramienta de trabajo, que es mi voz y mi habla, y calentarla para poder hacer las actividades que voy a hacer. Como terapeuta muchas veces llega el niño y vamos a atenderlo, pero si nos tomamos un tiempo para calentar, para hacer estas actividades, nos ayuda. También el hacer el nos ayuda, y un poquito también podemos hacer el eso nos puede ayudar a que el día de mañana, si yo sé que voy a estar hablando todo el día, pues voy a calentar mi instrumento o mi herramienta de trabajo. Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si existan algunas dudas que pueda yo resolver. Muchísimas gracias por su espacio de cada uno de ustedes.